Lucas, hoy venía pensando una cosa. ¿Tú, en tu casa llegasteis a pasar hambre? No, es que mi padre era un hombre especial. Cago en la leche, siempre estoy hablando de mi padre. No, porque mi padre sembraba de todo. Mi padre iba 2 veces en semana hasta Algora, Alaminos y Mirabueno a vender patatas, a vender tomates, pimientos, y en la carretera pagaban un jornal de 7,50, 17,50, y él se traía 50 pesetas o por ahí, que eran 2 sueldos. 50 y 50, 2 veces en semana eran 100 pesetas, 100 pesetas eran más de 5 jornales en la carretera. Mi padre era especial. Sabía hacer una pared. Hicimos un corral. Su casa, de no tener nada, tuvo 4 o 5 solares. Cada hijo tenemos una vivienda del solar heredado de mi padre, que eran 7 hermanos y ninguno tuvo el patrimonio que él. Ni heredó nada, todo lo compró. Yo no pasé hambre. Pero es que también yo me he comido unas patatas guisadas con las cabezas de la sardina arengue. Eso, y unas gachas con una poca grasa del tocino del cochino. Y nos las comíamos, y luego un café que cocíamos remolacha azucarera, porque azúcar no había. Y ese caldo de la remolacha azucarera y la cebada, que la machacaba mi madre, la tostaba y sacaba malta. Y así, nosotros no hemos pasado hambre nunca. Pero es que eso que te digo no lo hacía todo el mundo. Sí, pero lo que te preguntaba, Lucas, es que me contaste que tu padre metía las lentejas en un foso, sí, después de la guerra. Después de la guerra, cuando el extraperlo, que había inspectores de Hacienda, como en Madrid había, creo, un fielato en ventas a las entradas de Madrid, aquí venían los inspectores de Hacienda y te exploraban toda la casa, te la miraban, y en los pajares metían una barra para pinchar. A ver si tenías ahí guardado algo, teníamos, ¿no? Ahí metido el trigo y la cebada y eso, pero las legumbres, mi padre en un huerto fuera del pueblo hizo unos huecos y metió unas tenejas pequeñas, y ahí metía las legumbres, y también incluso como se mataba un cochino 2, pues también algo de eso, porque allí se conservaba muy bien, y él iba como a regar allí al huerto, pero él como en un rincón tenía todo eso y nadie lo sabía, él descubría y cogía las legumbres y lo que necesitaba para un mes, y lo volvía a tapar, y nunca lo pillaron, nunca. Es que mi padre era muy inteligente. Bueno, y mi madre también, porque yo también en las casas entonces... Lleva una casa con ¿cuántos hijos? Y en mi casa había hasta 14 personas en el verano, y todo el mundo comía. Todo el mundo comía. ¿Por qué? Porque había patatas tempranas, había judías verdes tempranas, había calabacines, y luego pues se mataban 2 o 3 corderos, 2 o 3 cochinos, también se mataba una oveja ya vieja y se hacían chorizos, los huesos se salaban, y un hueso de eso de la oveja con un poco de manteca de cochino hacías un cocido. ¡Ay! Y en mi época lo primero era ir a sembrar las lentejas, a sembrar las almortas, a sembrar, a escardar, a regar, a cuidar los corderos, y lo segundo era ir a la escuela. ¿Eso era lo que hacíais desde niños? Sí, desde niños. Desde niños. Y eso, si es que yo tengo una historia, yo recuerdo de todo. ¿Cómo se hace mi padre con ovejas? Pues nada, la señora Consuelo le dio 6 ovejas, y el cordero era para ella y la cordera para mí.
para mi padre. Y tu padre se encargaba de cuidarlas. De cuidarlas. Y cuando se acababa el contrato tenía que darle 6 ovejas con el mismo diente que había recibido. La oveja es borrega, trimala y andosca. El diente dice la edad que tiene. Y así mi padre se hizo con ovejas, llegó a tener 100 ovejas. Se hizo... Y es que me hago un lío explicándote todo. Hizo su corral de ovejas porque entonces no había abonos y las ovejas, la basura de las ovejas valía mucho como abonos para las tierras, y él, que no tenía corral, hicimos un corral yo con 8 o 9 años y él. Y mi padre, por más serio que era en casa, fuera era muy simpático, y cuando veníamos del corral venía cantando. ¿Dónde estaba el corral? En Alto Bajanillo. Oye, y me contaste una vez que también que dormías en el campo con el ganado. Dormía con las mulas, dormíamos Fernando y yo. Y pasamos más miedo, llevábamos una perra. Y pasamos mucho miedo. Y venía una nube, una tormenta, y nos metíamos debajo de las albardas. Y las mulas, cuando los truenos empezaban a bufar. Ahí a veces escapan las mulas. Y salíamos pequeñitos y trabábamos las mulas. Porque trabás no daban tirones, no podían. Fernando y yo hemos pasado, y la Angelines también, pero bueno, con mucho gusto todo, con mucho gusto todo. Íbamos a vender 4 parejas de las ovejas, las más viejas. Al llegar en San Pedro había un mercado grande en Jadraque, que bajaban los de Aragón a comprar las ovejas, pero grandes corredores de ovejas, que las embarcaban en el tren. Y mi madre me hacía una bolsa de tela con un hilillo, me la ponía aquí en el pecho metida. Y decía, hijo, cuando te paguen las ovejas, métete aquí el dinero para que no te lo quiten. ¿De qué años estamos hablando? ¿Qué años tenías? Pues de 10 años. Porque iba apoyado con otra gente. Entonces las ovejas era un todo. Ibais varios del pueblo, varios chavales, ¿no? Sí. De varias casas. No, chavales, los otros eran gente que sabía del trato y eso. Y a ti te llevaban... Y a mí me llevaban y entraba en el mismo pedido. Si íbamos 40 parejas, 40 ovejas con 40 corderos. Y a lo mejor eran de 3 o 4. Y luego decían, pues bueno, te doy por la pareja 90 pesetas. Si yo llevaba 6 por 9, 54. Pues esas 550 pesetas las metía yo aquí. Pero es que yo ahora digo, ¿y cómo me mandaba mi padre a eso? Pues valdría yo. Y venía tan contento a mi madre, nada más llegar, esto, toma el dinero. Esas cosas.